Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, los va a atrapar. Hoy vamos a desentrañar a fondo Amor prohibido y viral, Alil y Esla, pasión que conquista a todos. Prepárense porque les voy a contar la historia de un amor que rompió barreras, que desafió convenciones y que, bueno, se volvió viral, literalmente. Es una historia llena de drama, pasión, secretos, conflictos culturales y, por supuesto, mucho romance. Y como siempre vamos a analizar todos los detalles, los momentos clave, los personajes secundarios, el contexto sociocultural y, claro, el por qué esta historia tocó el corazón de tanta gente alrededor del mundo. Vamos a explorar el fenómeno, la resonancia cultural y el impacto duradero de esta serie que conquistó audiencias en diferentes continentes. Antes de que comencemos y para que no se pierdan nada de lo que viene, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Prometo que no se van a arrepentir, porque aquí siempre estamos explorando las historias más fascinantes y emocionantes, y analizando los elementos que las convierten en fenómenos culturales. Así que listos, preparados a sumergirnos en este torbellino de emociones. Bien, para quienes no estén familiarizados con la historia, Amor prohibido es una serie turca que conquistó el mundo, emitida originalmente en 2006. La historia gira en torno a Alil, interpretado por el talentosísimo Burak Özçivit, y Esla, interpretada por la encantadora Cansu Dere. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan especial? ¿Qué la diferencia de otras historias de amor? Pues para empezar, el contexto. Estamos en un mundo donde las tradiciones, la cultura y las expectativas familiares juegan un papel crucial en la vida de las personas, especialmente en el sureste de Turquía, donde la serie se desarrolla. Y en este contexto Alil y Esla se encuentran en una situación complicada, una encrucijada de la que parece difícil escapar. Esla, una joven de Estambul, es obligada a casarse con un hombre de una poderosa familia de Mardin, en el sureste de Turquía. Esta unión se debe a un acuerdo entre su padre biológico y el jefe tribal de Mardin, Dilan Ağa. Esla es prácticamente vendida en una tradición que, aunque ya no es común en la actualidad, aún se practicaba en algunas zonas rurales y tribales de Turquía en la época en que se desarrolla la serie. Se encuentra atrapada en un mundo desconocido, lejos de su vida y de sus sueños, arrancada de su entorno familiar y social, y arrojada a un universo regido por leyes ancestrales y códigos de honor inflexibles. Esta situación de Esla es el punto de partida de un viaje emocional, un despertar a una realidad que desconocía y que la enfrenta a la lucha por su propia supervivencia, por su identidad y por su libertad. Su inicial vulnerabilidad y desesperación se transforman, paulatinamente, en fortaleza y determinación. Aquí es donde entra Alil. Alil, el atractivo y misterioso jefe de la familia, el poderoso Boran Ağa, se convierte en su esposo. Pero, ojo. No es un matrimonio de amor, al menos no al principio. Es un matrimonio forzado, una transacción que parece no tener futuro. Es un matrimonio que impone responsabilidades y que conlleva consecuencias si no se cumplen las normas establecidas. La tensión es palpable desde el primer momento. La conexión entre ellos es innegable, una atracción visceral que desafía la lógica y la razón, pero también hay desconfianza, miedo y resentimiento. Es la lucha por su libertad, por entender este nuevo mundo, y por encontrar una forma de escapar de su situación. Se siente prisionera, sometida a un destino que ella no eligió. Pero las cosas cambian. Poco a poco, entre la adversidad y el peligro, una chispa empieza a surgir entre Alil y Esla. La serie explora con maestría la evolución de esta relación. Pasamos de la animadversión y el rechazo a la atracción, la comprensión y, finalmente, al amor. La serie se toma su tiempo para construir esta transformación, permitiendo que el público sea testigo del proceso de cambio de los personajes. Y es un amor prohibido porque está mal visto por la comunidad, por la tradición y por las circunstancias que los rodean. Un amor que desafía las leyes y las costumbres, que pone a prueba la lealtad y que enfrenta la posibilidad de consecuencias fatales. Alil, a pesar de su fachada de hombre duro y de su compromiso con las costumbres de su familia, comienza a mostrar su lado sensible. Protege a Esla, se preocupa por ella, y empieza a verla como algo más que una propiedad, más que una simple esposa. Vemos en Alil, gradualmente, la lucha entre su sentido del deber y los sentimientos que despierta Esla en él. Es un hombre dividido entre dos mundos, el de la tradición, que le exige mantener el honor familiar,
y el del corazón, que lo impulsa a proteger y amar a la mujer que se ha convertido en el centro de su universo. Esla, a su vez, descubre en Alil a un hombre con valores, con un gran corazón, y con la capacidad de amarla profundamente. Aprende a mirar más allá de la fachada, a comprender las complejidades de su personalidad y a reconocer su nobleza y su capacidad de sacrificio. A pesar de sus diferencias culturales, de sus orígenes distintos y de las circunstancias adversas, comienza a encontrar en Alil un refugio, un confidente y eventualmente un amante. Pero, como en toda buena historia de amor, el camino no es fácil. Hay obstáculos constantes que se interponen en su felicidad. La familia de Alil, especialmente su madre, Bedaraa, que no acepta la relación de Esla y Alil y que se aferra a las tradiciones. Las rivalidades entre clanes, que generan conflictos y ponen en peligro sus vidas. Las costumbres arraigadas, que limitan su libertad y les imponen restricciones. Y por supuesto los celos y las intrigas, que son moneda corriente en este universo de poder y de secretos. Cada episodio es un nuevo desafío para la pareja, una prueba de su amor y de su determinación. Hay traiciones, hay momentos de gran peligro y hay decisiones difíciles que deben tomar, decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Uno de los aspectos que más me fascinó de esta serie es cómo se aborda el choque cultural, un tema fundamental en la trama. La vida en Estambul, moderna y cosmopolita, con sus aspiraciones europeas, contrasta enormemente con la vida en Mardin, donde las tradiciones y las costumbres tienen un peso enorme, donde las jerarquías sociales están claramente definidas y donde el honor y la lealtad son valores supremos. La serie nos muestra la lucha de Esla por adaptarse a este nuevo mundo, por entenderlo y al mismo tiempo por mantener su propia identidad. Es una lucha constante entre la tradición y la modernidad, entre el amor y el deber, entre la libertad y la opresión. Esla representa la modernidad, la mujer emancipada que busca su independencia y su realización personal. Alil, en cambio, está anclado en la tradición, en las costumbres ancestrales de su pueblo. La serie retrata con gran sensibilidad el proceso de adaptación de Esla, su intento por comprender las complejidades de la cultura de Mardin, y su lucha por encontrar su lugar en ese mundo. Vemos cómo poco a poco va aprendiendo a respetar las tradiciones, sin renunciar a sus propios valores. Y al mismo tiempo vemos cómo Alil, influenciado por Esla, comienza a cuestionar algunas de las costumbres más arraigadas, abriéndose a nuevas perspectivas y a una forma de vida diferente. Este choque cultural no solo se manifiesta en las diferencias entre Esla y Alil, sino también en las relaciones de Esla con otros personajes, como su cuñada Narin, o su amiga Esma. Vemos cómo Esla se enfrenta a la incomprensión, a la discriminación y a la hostilidad, pero también cómo encuentra aliados y cómo logra construir puentes entre las diferentes culturas. Y claro, no podemos dejar de lado el impacto visual de la serie. Los paisajes de Mardin con sus casas de piedra, sus calles estrechas y sus vistas espectaculares, son un personaje más de la historia. La fotografía es impresionante y la ambientación te sumerge por completo en ese mundo. Los colores, la luz, la arquitectura, todo contribuye a crear una atmósfera única, que te transporta a otro lugar y a otra época. La serie nos ofrece un viaje visual a un mundo exótico y fascinante, que nos permite apreciar la belleza de la cultura turca y la riqueza de su patrimonio histórico. La dirección de fotografía es magistral, utilizando la luz y la sombra para crear atmósferas diversas, que van desde la opresión y la oscuridad hasta la esperanza y la luminosidad. La elección de los escenarios es impecable, mostrando la majestuosidad de Mardin, con sus casas de piedra tallada, sus cúpulas y sus minaretes, y la belleza del paisaje circundante. Ahora hablemos un poco del viral. ¿Por qué esta serie tuvo tanto éxito en todo el mundo? ¿Por qué tocó el corazón de tanta gente? Pues creo que hay varios factores que contribuyeron a este fenómeno. En primer lugar, la calidad de la producción. Las actuaciones de Burak Özçivit y Cansu Dere son impecables. Transmiten a la perfección las emociones de sus personajes, y logran que el público se identifique con ellos. La química entre ellos es innegable y se nota la complicidad y la conexión que tienen. Su trabajo actoral fue reconocido con premios y nominaciones, lo que demuestra la excelencia de sus interpretaciones. Además, los personajes secundarios también están muy bien construidos, y sus historias enriquecen la trama principal. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, sus propios conflictos y sus propias motivaciones, lo que contribuye a la complejidad de la historia. La dirección de la serie es impecable, logrando un equilibrio perfecto entre el drama, el romance y la intriga.
Los guionistas construyeron una narrativa sólida, con giros inesperados y personajes bien desarrollados. La música de la serie es otro de sus puntos fuertes, creando una atmósfera que te atrapa y que intensifica las emociones. En segundo lugar, la historia es universal. Aunque la serie está ambientada en Turquía, los temas que aborda son relevantes para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. El amor, la familia, la libertad, la lucha por los sueños, el choque cultural, la búsqueda de la identidad, todos estos son temas con los que nos podemos identificar. La serie nos habla de la condición humana, de nuestras esperanzas, de nuestros miedos y de nuestras debilidades. La historia de Halil y Esla es, en esencia, la historia de todos nosotros, la búsqueda de la felicidad, la lucha contra la adversidad y la importancia del amor en nuestras vidas. La serie nos recuerda que a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos los mismos deseos y las mismas necesidades. En tercer lugar, el drama y la intriga. La serie está llena de giros inesperados, de momentos de tensión y de emoción. Nunca sabes qué va a pasar, y eso te mantiene enganchado desde el primer episodio. La serie sabe cómo jugar con tus sentimientos, haciéndote reír, llorar y mantenerte en vilo. Los guionistas fueron expertos en crear suspense, manteniendo la intriga y generando expectativas en el público. La serie se caracteriza por sus cliffhangers, esos finales de episodio que te dejan con la boca abierta y que te obligan a ver el siguiente. En cuarto lugar, el factor prohibido. El amor prohibido siempre tiene un atractivo especial. La idea de luchar contra viento y marea por la persona que amas, de desafiar las normas y las convenciones, es algo que a muchos nos atrae. En Amor Prohibido, este elemento está presente en cada escena, y es lo que le da a la historia ese toque de emoción y riesgo. La idea de que dos personas se enamoren a pesar de las circunstancias, de las tradiciones y de las oposiciones, es romántica y conmovedora. El amor prohibido es un tema recurrente en la literatura, en el cine y en las series de televisión. Es una historia que nos habla de la pasión, de la rebeldía y de la importancia de seguir nuestro corazón. Es una historia que nos hace soñar con un amor verdadero, con un amor que sea capaz de superar cualquier obstáculo. Y por último, pero no menos importante, el poder de las redes sociales y de Internet. La serie se difundió rápidamente gracias a las plataformas online, a los subtítulos, y a la pasión de los fans. Los momentos más emotivos, las escenas más impactantes, y los diálogos más memorables se compartieron y comentaron en todo el mundo. Las redes sociales fueron clave para que Amor Prohibido se convirtiera en un fenómeno viral. La globalización, la facilidad de acceso a Internet y la aparición de plataformas de streaming y redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de la serie. La serie se benefició de la traducción y subtitulación a múltiples idiomas, lo que permitió que llegara a audiencias de diferentes países y culturas. Los fanáticos crearon comunidades online, compartiendo sus opiniones, sus teorías y sus traducciones. Los foros, los blogs y las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro y de debate para los seguidores de la serie. La popularidad de la serie generó un gran número de memes, de imágenes, de vídeos y de fanfics. Los fanáticos crearon sus propios universos, explorando los personajes y las historias de una manera creativa y original. Las redes sociales permitieron que los fans interactuaran entre sí, compartiendo sus emociones y sus expectativas. La serie generó un fandom increíble. Los fanáticos crearon grupos, foros y páginas dedicadas a la serie. Compartían sus opiniones, sus teorías y sus emociones. Analizaban cada detalle, cada gesto y cada mirada de Halil y Esla. Y esto, a su vez, alimentaba el éxito de la serie, generando aún más interés y expectación. El fenómeno fan es un elemento fundamental en la popularidad de la serie. Los fans son los que mantienen viva la historia, los que la comparten, los que la comentan y los que la defienden. Los fans son los que transforman una serie de televisión en un fenómeno cultural. Los seguidores de Amor Prohibido crearon un vínculo especial con los personajes y con la historia. Se sentían identificados con sus problemas, con sus alegrías y con sus tristezas. La serie les ofrecía una válvula de escape, un espacio donde podían soñar y emocionarse. El éxito de la serie demuestra el poder de la televisión para conectar con las emociones humanas y para crear lazos entre las personas. En resumen, Amor Prohibido es una historia de amor que rompe barreras, que desafía las normas y que te hará reír, llorar y soñar. Es una historia con la que te puedes identificar y que te dejará pensando mucho tiempo después de que termine el último episodio.
Es una historia que sin duda conquistó a todos y que sigue vigente a pesar de los años. La serie se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que sigue siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo. La historia de Alil y Esla es una historia de amor, pero también es una historia sobre la libertad, sobre la lucha contra la opresión, sobre la importancia de la identidad y sobre la necesidad de romper con las convenciones. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre los valores que nos guían. Además, la serie aborda temas relevantes y de gran actualidad, como la violencia de género, el matrimonio forzado, la discriminación cultural y la lucha por la igualdad. La serie nos invita a reflexionar sobre estos problemas y a buscar soluciones. La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de transformar el mundo. La serie Amor Prohibido es un ejemplo de cómo una historia bien contada, con personajes complejos y con una producción de calidad, puede generar un impacto duradero en la sociedad. La serie nos demuestra que el arte puede ser una herramienta poderosa para educar, para concienciar y para transformar el mundo. Así que, ¿qué les pareció la historia de Alil y Esla? ¿Les gustó la serie? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? ¿Cuál fue el personaje que más les impactó? ¿Cómo creen que la serie influyó en la forma en que se percibe la cultura turca en el mundo? ¿Creen que la serie ha envejecido bien o que ciertos aspectos podrían considerarse problemáticos en la actualidad? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Alil y Esla? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sus opiniones en la sección de comentarios. Déjenme saber qué les pareció la serie, qué es lo que más les gustó, y si tienen alguna pregunta. Compartan sus análisis, sus reflexiones y sus experiencias con la serie. Espero ansiosamente sus puntos de vista. Y no olviden darle like al vídeo. Compartan este análisis con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las novelas turcas. Compartan sus impresiones en las redes sociales. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos y análisis de las series turcas que tanto nos apasionan. Suscríbanse y conviértanse en parte de esta comunidad de amantes de las historias emocionantes. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, como Alil y Esla nos enseñaron, siempre encuentra su camino.